Hola, bienvenida, bienvenido a esta siguiente sesión del curso de técnicas avanzadas de lectura. Hoy continuaremos con la lectura inspeccional en una sesión totalmente práctica donde vamos a revisar el libro de Iván Illich, La sociedad desescolarizada, utilizando la plantilla de lectura inspeccional. Así que, si estás lista o listo, ve por tu café y acompáñame. Bien, la idea original era hacer en vivo la lectura inspeccional, es un libro que nunca había leído. Pero tras varias sesiones de grabación y varias horas de trabajo, me di cuenta que no valía tanto la pena ese formato. Lo que vamos a hacer hoy es que te voy a mostrar cómo lo fui llenando y sí nos vamos a adentrar en el libro y vamos a usar la plantilla in extenso, pero ya no en vivo, sino que te voy a mostrar cómo fui haciendo el proceso de trabajo, ¿no? Espero que de esta forma sea todavía más claro y que tenga mejores, digamos, consejos sobre cómo utilizarla y cómo adaptarla a libros particulares. Si te parece bien, empecemos. Vamos a hacer un repaso muy breve de los elementos de la plantilla. Hay una sección prelectura y hay una sección lectura, notas de lectura superficial. La prelectura es básicamente llenar este cuadro respondiendo estas preguntas con base en estos elementos del texto o del libro y escribir las respuestas en la tercera columna. Posteriormente responder a esta pregunta, ¿quieres leer el libro y por qué? Y las notas de lectura superficial consisten en que hagas una lectura superficial. ¿Qué es eso? Pausa el video para responder. Que es básicamente una lectura de corrido sin detenerte y sin regresarte de todos los capítulos. Y la idea general es que terminando cada capítulo te detuvieras, ¿no?, estratégicamente, y escribieras un pequeño resumen de lo que trata el capítulo o de lo que tú entendiste del capítulo para poder tener un punto de partida. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy con el libro de Iván Illich. Te voy a cambiar un poco la pantalla porque quiero también comentarte que yo no utilizo Word. Yo utilizo una aplicación que se llama Obsidian, que estás viendo aquí, un poco adaptada para hacerla más limpia, en la parte izquierda de la pantalla. Mientras que en la parte derecha tenemos el libro en PDF que vamos a revisar hoy. Ahorita voy a hablar un poquito de la edición. Y como puedes ver, aquí ya hice la plantilla, está llenada, pero te voy a explicar cómo la adapté. Aquí tienes el título del libro, aquí tienes el autor y el año, aquí tienes un link que ahorita no vale la pena explicar, y aquí tienes un título o un apartado llamado lectura inspeccional. Y básicamente lo que aparece en la columna 1 de la plantilla de Word es eso, basado en título, prefacio, contraportada. Aparece aquí como en un color más gris, a manera de comentario. Y lo que está aquí en negritas es el tema principal del libro, el enfoque del libro, pertenece a la categoría D, que es, digamos, lo que corresponde a la columna número 2. Y luego, otra vez, ¿no? Como si fuera la columna 1, basado en tabla de contenido, índices y apéndices, cuál es la estructura del libro, cuáles son los conceptos. Y esto que está aquí, evidentemente, es la respuesta, lo que sería la columna 3, ¿no? Si quieres la plantilla en la versión Obsidian, me la puedes pedir en los comentarios y con gusto la subo a algún lado para que la puedas descargar. Es básicamente y exactamente lo mismo, tiene los mismos elementos, pero en una versión, digamos, más de prosa, ¿no? Orientada a la prosa. Por otra parte, es importante que te comente un poco de qué es lo que estoy haciendo con este texto en particular, qué edición de Iván Illich vamos a utilizar, y es básicamente esta. Te voy a poner la portada, que es la versión digital. Es el tomo 1 de las obras reunidas de Iván Illich, publicado por, adivina quién, sí señor, el Fondo de Cultura Económica. Patrocíname ya, por favor, Fondo de Cultura Económica. Este tomo 1 contiene varios libros de las obras reunidas de Iván Illich, que están aquí enlistados, y aquí aparece un pequeño, digamos, como descripción del tomo, más algunos metadatos correspondientes a su edición. ¿Ok? Esta es la versión, aquí la estás viendo en PDF, y esta es la que voy a utilizar. Hay varias cosas que son interesantes de comentar respecto a esto. Primero, esto no es como tal un libro, sino es un libro de libros, es decir, es un tomo que tiene varios libros y por lo tanto la estructura también cambia un poco respecto a la plantilla. La plantilla no le importa si estás leyendo un tomo de colección, la séptima o la novena edición, ¿no? Una edición de otra editorial diferente sobre un texto, o sea, ese tipo de detalles que sí son importantes en la lectura inspeccional,
pero que la plantilla no considera porque son particulares de cada uno de los libros que vas a inspeccionar. Entonces, tienes que adaptar lo que te pide la plantilla a la condición o la situación específica del libro que quieres usar. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir en la práctica? Quiere decir que como es una edición de PDF, yo no tengo solapas. Como es una edición de varios libros, yo no tengo como prefacios específicos del libro, sino que, por ejemplo, voy a ir al índice, tengo un prefacio general, pero este prefacio introduce varios libros de Ivan Illich, no solo el que nos interesa hoy, que es La Sociedad Desescolarizada. Entonces, este prefacio tengo que decidir si lo voy a considerar o no lo voy a considerar como parte de la inspección, ya que, aunque es muy posible que sí tenga comentarios respecto al libro que quiero, no solo se trata de ese libro, ¿no? Esa es una diferencia importante. Las ediciones tienen este tipo de peculiaridades que tienes que ir decidiendo qué considerar para responder las preguntas de la plantilla. Ese sería mi primer comentario en este caso, pero sí tengo algunos otros elementos que tienen que ver con la propia edición de un tomo de obras reunidas. Por ejemplo, que es una colección específica, la colección Tezontle del fondo, que hay varios autores involucrados y esto puede ser importante. Ahorita vamos a ver por qué. El prefacio es de Javier Sicilia y hay un montón de personas involucradas en alternativas. Lo mismo con la parte de traducción de la sociedad desescolarizada. Hay dos traductores, Javier Sicilia y Gerardo Espinosa. Em, Estas cosas me van dando información de hacia dónde va, ¿no? Luego tenemos aquí digamos, la portada interna. No estoy seguro si es la forma. Y tengo la revisión general de este tomo que fue hecha por Valentina Borremans y Javier Sicilia. Aquí la nota de la edición, la información bibliográfica, y esto es importante, y por eso me parece que es importante que no te saltes a este tipo de contenido, de información. Aquí viene una serie de clasificación de a qué género o qué clase o qué categoría de libro es. Dice sociología crítica, política crítica y religión crítica y educación crítica, ¿no? Y luego vienen en números romanos los diferentes revisores de cada uno de los libros, me parece, ¿no? Y de los capítulos, bueno, sí, de los libros que aparecen en el tomo y de los tomos en general. Incluso viene su clasificación en el sistema Dewey, que, bueno, eso puede ser o no relevante dependiendo de qué preguntas nos estemos haciendo, ¿no? Luego dice, la historia editorial de los libros que se incluyen en estas obras se refiere en la nota bibliográfica. ¿Qué es eso? Entonces seguramente hay una nota bibliográfica al final o al principio. No la vi al principio, vamos a ver. Aquí está al principio. Esto sí podría ser algo importante que revisar, ¿no? Porque va a haber Quiere decir que esta edición, como estuvo cuidada por varios autores, digamos, de relevancia, tiene información importante sobre la recopilación del texto y aquí dice la historia editorial. Entonces yo tengo que fijarme bien en cómo el editor me está comunicando a través de estos elementos que ya vimos la sesión pasada para textuales, a qué cosas se refiere, ¿no? Ahora, según la plantilla tengo que fijarme en el título, el prefacio, la contraportada, el epígrafe y la solapa. Yo decidí para este ejercicio ignorar estas dos cosas en principio, aunque no las voy a ignorar para siempre, sí las voy a leer. Pero no para responder estas primeras preguntas. Para responder estas primeras preguntas, porque la nota bibliográfica habla, sí, de la sociedad desescolarizada, pero otra vez también incluye los otros textos. Y hay algunas cosas que ya sé posiblemente de la historia de este libro que tal vez vengan aquí, ¿no? En la nota bibliográfica. Lo que voy a hacer es irme a lo que corresponde al libro propiamente dicho, que es esto de aquí, ¿no? El que está aquí indexado. Tengo el título del libro, voy a tomar en cuenta la introducción y luego voy a tomar en cuenta el apéndice, que es una elección que hacer. Entonces este texto se compone de una introducción, 7 capítulos y un apéndice. Y después ya va el siguiente libro, que es Energía y Equidad. Los libros que aparecen en este tomo son Alternativas, La Sociedad Desescolarizada, Energía y Equidad, La Convivencialidad y Némesis Médica.
Y ahí termina este tomo 1, que más o menos también se van correspondiendo con algunos aspectos del trabajo cronológicamente hablando del autor, ¿no? Vamos a ir a entrar en materia. Voy a usar la introducción como un ejemplo y voy a detenerme ahí un poquito más que en el resto de los trabajos y después ya te voy a mostrar de manera un poco más esquemática cómo fui llenando esto de aquí, ¿no? Voy a hacer que esto se haga un poquito más oculto para que no te distraiga. Lo voy a hacer bajito y solamente vamos a ir haciendo visible un, digamos, párrafo por párrafo, ¿no? Ahorita estamos trabajando en la primera columna. O sea, tengo que prestar atención al título, prefacio, contraportada, epígrafe, solapa. Ahorita solo tengo el título y la introducción en principio para explicarte, ¿no? Voy a saltarme hacia donde está el libro en este tomo de PDF. La sociedad desescolarizada es lo primero que tengo que hacer de analizar. ¿Qué quiere decir este título? Primero, el adjetivo desescolarizada me parece que es el más llamativo, el más importante, y me va a hablar seguramente de la escuela y la escolarización. Y también me va a hablar de la desescolarización. ¿Y qué significa eso? Yo le tendría que preguntar a Iván Illich. Significa cambiar las escuelas, destruir las escuelas, reformar las escuelas, convertirlas en cosas diferentes a las que son ahorita. ¿Qué es y cómo entiendes la escuela? ¿Qué entiendes por escuela? ¿Entiendes el edificio? ¿Entiendes como un sistema? ¿Entiendes que la parte de educación pública o qué, ¿no? Y luego, por sociedad, tengo que empezar a hacerme preguntas de ¿cuál sociedad? ¿Una sociedad en particular? ¿Una sociedad ideal o una sociedad abstracta? ¿O está hablando de cualquier sociedad? Son las preguntas iniciales que yo tendría que estarme haciendo, que puede parecerte ociosas, pero te van a ir introduciendo en la discusión y ya veremos cómo estas preguntas son importantes, ¿no? Luego voy a tener, esto es mi primera, digamos, reflexión. Creo que me va a hablar de la escuela, me va a hablar de la desescolarización, sea lo que sea que signifique, y me va a hablar de eso en términos de sociales, o sea, un análisis de la sociedad, ¿no? En este ámbito específico de la escuela o el proceso de escolarización. Luego en la introducción, aquí ves que ya tengo algunas cosas ya trabajadas, pero quiero hacerte notar que es bastante pequeña. Es una cuartilla y un párrafo más o menos, ¿no? Es un texto muy pequeño de introducción, pero espero también ver o mostrarte que es bastante denso o aporta un montón de información inicial que tú puedes usar para hacerte preguntas. Por ejemplo, em, lo que hice aquí fue ir leyendo rápidamente los párrafos y simplemente remarcar o resaltar algunas frases o algunas palabras que es lo que estás viendo aquí en este color, para hacer como las preguntas clave al autor. Ya habíamos hablado de que iba a hablar seguramente de escuela, ¿no? Y en la sociedad, y de la desescolarización. Y lo primero que dice es que le debe a esta persona, Everett Raymer, el interés que tiene por la educación pública. Luego a lo largo de este párrafo y el siguiente párrafo, hace algo de contexto de en qué sentido él está trabajando, en qué años está trabajando, esto es importante, qué personajes están aquí, Everett Raymer, Valentina Borremans, que ya la habíamos escuchado porque de hecho es una de las revisoras y editoras de este tomo, y además él dice que es la cofundadora y directora del CIDOC en Cuernavaca. Luego habla de Augusto Salazar Bondi y Paul Goodman, Eric Fromm, que fue amigo de Illich. Ok, entonces hay varios, y está hablando del 1958, 1966, más o menos como en contexto, y está hablando de México. Cuernavaca es una ciudad en el estado de Morelos, en México, donde se fundó el Centro Intercultural de Documentación. Fue fundado o cofundado por Illich y Valentina Borremans. ¿Cómo sé esto? Y esto es otra nota que hay que hacer sobre lectura inspeccional. Cuando tú haces lectura inspeccional, tienes que utilizar pues el bagaje de conocimiento que ya tienes, ¿no? Yo nunca había leído un libro de Iván Illich. Había revisado brevemente la convivencialidad, que es otro libro que aparece en este tomo, y solamente revisé un capítulo en particular y particularmente el principio de ese capítulo.
Por lo demás, no he leído al autor. Este es el primer acercamiento que tengo formal o serio, en el sentido de comenzar la lectura inspeccional. Pero sí audio escuché un libro que dedica a Illich, que te lo voy a enseñar acá. Permíteme tantito, ¿qué es este? Otra modernidad es posible, de Humberto Beck. A ver si puedo abrir. Y como te digo, no lo leí inspeccionalmente ni de otra forma, sino que lo audio escuché en este canal que te quiero recomendar mucho, que se llama Mi Audioteca en YouTube. Mi Audioteca en YouTube sube libros leídos en voz alta de básicamente de teoría crítica, ¿no? Libros que hacen crítica social o de sociología contemporánea, o algunos clásicos también que se revisan mucho. Y tiene una lectura del libro de Humberto Beck que se llama Otra modernidad es posible, el pensamiento de Iván Illich. Y aquí igual no hice un análisis muy profundo, pero ya tengo una noción de qué hizo Iván Illich, ¿no? Sé que, por ejemplo, estuvo en Estados Unidos, y en Puerto Rico, luego en Estados Unidos, y luego estuvo en México, donde fundó esto, CIDOC, que es una institución de investigación, digamos, alternativa. Invitó a muchos intelectuales de la época, entre ellos Erich Fromm. También hizo amistad con, además de él, con varios intelectuales, incluyendo algunos latinoamericanos, como el brasileño de la pedagogía de la liberación, Paulo Freire, que es importante porque Paulo Freire, en pedagogía de la liberación, también está haciendo una teoría crítica de la educación. Y este libro, La sociedad desescolarizada, es una teoría crítica de la educación, hasta donde estamos viendo, porque, ¿por qué puedo decir eso? Yo como detective. Vamos a regresar al principio del libro, ¿no? Como detective tienes que tener la evidencia. ¿Por qué digo que es una teoría crítica de la educación? Primero, porque así lo está clasificando la edición. Dice que pertenece a la categoría de sociología crítica, política crítica, religión crítica, educación crítica. Entonces la propia editorial, las propias personas que están editando el tomo, ya están clasificándolo en un tema de sociología, política, religión y educación críticas. Esto es una primera evidencia que yo tengo al decir que es una teoría de la educación crítica. Otra es lo que te estoy diciendo, el libro de Humberto Beck, y que sé que él habló con Freire durante estas sesiones, porque aquí dice que organizaron seminarios, ¿no?, sobre esto, y muchos de los capítulos que aparecen en este libro provienen de esos seminarios, es decir, fueron, digamos, conversaciones, conferencias, trabajos en conjunto que hizo Illich con otros intelectuales para una crítica, elaborar una crítica de la educación. Esto me da también otro contexto de cómo se formó este libro en particular. Muchos libros, todos los libros tienen historia, eso lo veremos después también en algunos videos complementarios, pero hay veces que el autor se sienta y escribe el libro y tiene una idea muy clara y muy específica y muy esquemática y bien argumentada de cómo elaborar un libro, ¿no? Sea largo o corto, no importa. Hay veces que los libros son colecciones de ideas que el autor va elaborando a lo largo de muchos años y después ya las conjunta en un libro, pero hace que la estructura cambie un poco. Y en este caso en particular, yo sé que sí fue un caso, aunque fue un poco más breve, o sea, no fue a lo largo de muchos años, sino a lo largo de tal vez un periodo un poco más corto, sí de años, tal vez no de tantos años, pero que estuvo trabajando intensamente en el CIDOC en Cuernavaca, México, con otros intelectuales, y a partir de estos seminarios elabora estas ideas sobre la educación. Por eso empieza diciendo que de ahí comienzas a pensar sobre la educación pública en su experiencia en Puerto Rico con Everett Bramer. Y hasta antes de eso dice que nunca había puesto en duda el valor de hacer obligatoria la escuela para todos. Él creía que era valioso hacer obligatoria la escuela para todos. Luego dice que conjuntamente hemos llegado a percatarnos de que para la mayoría de los seres humanos el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. Y aquí ya empieza la crítica. Es una problematización. Primero dice, antes no creía que fuera un problema, ahora sí creo que es un problema. El derecho a aprender es diferente de la obligación de asistir a la escuela, y la obligación de asistir a la escuela limita el derecho a aprender. Es decir, no le ayuda
al derecho a aprender, ¿no? Por eso está aquí subrayado, ya está hablando de educación pública. Aquí hay digamos, una afirmación crítica importante en el primer párrafo de la introducción. Esta es otra evidencia que tengo de que esto es una teoría crítica de la educación, o al menos una crítica, si no una teoría, una crítica. Para hacer una teoría tendría que, pues, elaborar un modelo conceptual más fuerte, ¿no? Pero tengo la impresión de que el concepto, hasta donde hemos leído, desescolarizado o sociedad desescolarizada, nos va a hacer un modelo de sociedad desescolarizada. Ya sea que lo elabore a partir de la crítica a la sociedad escolarizada, ¿no? La obligación de asistir a la escuela, o que lo elabore de otra manera. Así, este índice, bueno, perdón, este prefacio empieza a elaborar, además del contexto, algunas cosas ya de la tesis principal que va a tratar el libro, ¿no? No solo las instituciones, sino el ethos de la sociedad deben ser desescolarizados. Ya empieza él a afirmar cosas sobre esta propuesta. La educación universal por medio de la escolarización no es factible, es lo que afirma él. Y abajo habla de, esto es importante, embudos educacionales y tramas educacionales. Y nota cómo embudo y trama son palabras que están resaltadas en itálicas. Eso es un signo tipográfico de que hay que prestar atención en particular a estos términos. A diferencia de la palabra ethos, que es un helenismo, o sea, es una palabra griega y que por tanto se espera que esté marcada como una palabra extranjera, digamos, de lengua diferente. Embudos y tramas son palabras que están en español, pero están destacadas por itálicas. Eso habla de que el autor quiere resaltarlas, quiere darles esa importancia, ¿no? ¿Y cuál sería esa importancia? Bueno, si uno lee este párrafo, se da cuenta que él está oponiendo embudos, este concepto o esta idea de embudos educacionales, a la idea de tramas educacionales, ¿no? La búsqueda actual de nuevos embudos debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional, tramas educacionales. ¿Qué hacen las tramas? Aumentan la oportunidad para que cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, de compartir y de interesarse. Eh, Finalmente, en el último párrafo dice que adopta como hipótesis que la sociedad puede desescolarizarse, ¿no? Apoyar el aprendizaje en un medio desescolarizado y el advenimiento de una edad de ocio, entre paréntesis, schole o skole, opuesta como tal a una economía dominada por las industrias de servicio. Me parece que si tú lees esta introducción, con un poco de contexto de quién es el autor y este pensamiento de qué es lo que nos va a criticar, ya te dio o sea, un buen resumen de las tesis que va a sostener en el libro, ¿no? Dice que puede desescolarizarse aquí, o sea, que es posible en esa hipótesis, y además por acá arriba dice que debe también, ¿no? O sea, está empujando porque ese sea el caso. Y luego, esto es importante porque dice, hay que apoyar el aprendizaje en un medio desescolarizado. Por lo tanto, una interpretación incorrecta sería pensar que la sociedad desescolarizada es una sociedad que no tiene educación. No podemos decir eso porque, de hecho, él sí está interesado en la educación. O sea, no está interesado en eliminar la educación. Lo que está interesado es en eliminar la escolarización. De ahí que la importancia de ver qué él entiende por educación y qué es lo que él entiende por escolarización para poder explorar con más detalle si esta idea, cómo se va a ir sosteniendo, ¿no? O sea, cómo la va a proponer. Luego dice que, que deben esclarecerse las metas personales que ampararían el advenimiento de una edad de ocio, schole o skole, entre paréntesis, que es una palabra griega otra vez, para esta, que se traduce, no soy muy versado en el griego, ¿verdad? Ni en las etimologías en particular, pero entiendo que se traduce como ocio, pero como un ocio del tipo recreativo, ¿no? No productivo, que la productividad no es algo que más bien nos obsesiona a nosotros en la modernidad, pero no a Illich necesariamente, más que en sentido crítico, sino más es un ocio más de recreativo, parecido a esto de cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, ¿no? Es un ocio que te tienes tiempo para aprender las cosas que quieras. Y se opone, Schole, a su opuesto, que es ascolia o ascolia, es
relacionado con la obligación, lo que uno está obligado a hacer, quiera o no quiera, lo tiene que hacer, ¿no? Y esto se relaciona con el primer párrafo, la obligación de asistir a la escuela. Entonces, todos estos elementos, estos pequeños guiños terminológicos y conceptuales ya me están dando información para que yo pueda armar una discusión y una serie de hipótesis desde la introducción. Todavía no he pisado la página 1, digamos, del capítulo 1 y ya estoy revisando algunas cosas. Finalmente, algo importante que también creo que te tienes que fijar cuando estés haciendo lectura inspeccional es este tipo de información que te están. Primero dice que el firma Iván Illich, el autor está firmando y te está diciendo dónde y cuándo hizo este texto, estos párrafos de introducción. En Ocotepec, Morelos, México, en enero de 1978. ¿Por qué esto es importante? Porque si en el texto Iván Illich utiliza la palabra tecnología, por ejemplo, puede que lo que él tenga en mente, aunque él mismo defina o utilice una definición de tecnología que se aplique a la condición tecnológica actual que estamos viviendo hoy, 2025, lo que él tiene en mente cuando utiliza la palabra tecnología no es necesariamente lo mismo que nosotros tenemos en mente cuando se usa la palabra tecnología. ¿Qué tecnología existía en 1978? ¿Qué había pasado en 1978? Otra palabra que puede utilizar es la palabra primer mundo o tercer mundo, que eran palabras muy usadas en la época de la Guerra Fría, que por alguna razón se siguen usando, aunque ya no tienen mucho sentido, eh, después de este momento de globalización en sentido conceptual, pero que seguramente él se está refiriendo a un escenario, digamos, geopolítico diferente al que tú tienes en mente hoy en día. Entonces, ¿dónde y cuándo escribieron estas líneas? Nos va a ayudar a interpretar mejor qué se refiere cuando usa palabras que en principio te parecerían que significan lo mismo o que él está pensando en lo mismo que tú estás pensando, ¿no? Eso es lo que creo que la introducción nos puede ayudar a revisar. Yo hice esta revisión más detallada de la introducción y luego hice una revisión más superficial de los capítulos. Hice una revisión medianamente detallada voy a regresar al índice, del apéndice, pero el apéndice es un texto bastante largo. El apéndice es una elección que hacer, comienza en la página 299 y termina el libro, o sea, el último apartado empieza en la 321 y ponle tú que termine en la 325. O sea, de la 299, casi 300, 25 o 26 cuartillas más o menos, es el apéndice. Es prácticamente un capítulo. Entonces es extenso en relación con la duración media de los capítulos, el resto de los capítulos del libro. Y me pareció cuando lo leí, porque lo leí antes de leer los capítulos, que sí tenía un carácter sí estaba recuperando un montón de cosas que trabajó en los capítulos anteriores. Sí podría ser como una especie de capítulo final, más que un anexo, porque va recuperando muchas de las ideas que trabaja en los capítulos anteriores, pero las va recuperando para tratar de articularlas en una crítica más grande, ¿no? Una crítica general. Entonces, bueno, ahorita voy a regresar un poco a eso. Vamos a ver, que entonces basado en el título y la introducción, fue lo único que yo revisé en principio, puse que el tema principal del libro es una crítica a la sociedad escolarizada, una sociedad en que la asistencia a la escuela es obligatoria, que separa la educación de la institución de la escuela y se ubica en el contexto de una economía dominada por las industrias de servicio. Todo esto viene de la introducción, si te das cuenta. A esta sociedad se le opone la idea de una desescolarizada, caracterizada por tramas educacionales que apoyen el aprendizaje en una edad de ocio, escole entre paréntesis. Entonces este párrafo es como un resumen de esto que yo ahorita acabo de pensar en voz alta, con estos conceptos que te dije, lo estoy tratando de resumir en este pequeño parrafito, ¿no? Ojo que, otra vez, yo estoy en modo detective y esto podría ser falso, conforme yo voy avanzando en el libro, entonces tengo que volver y corregir el párrafo si fuera el caso, ¿ok? Estoy aventurando las hipótesis con base en esto que te acabo de decir en voz alta que estuve pensando mientras leía la introducción. También escribí esto, el enfoque del libro es una crítica social y política a la institución de la escuela en las sociedades de finales del siglo XX.
Por eso estoy ubicado en el contexto, ¿no? Y una propuesta de alternativas a la escolarización. Creo que ese es el enfoque. El enfoque es una crítica social a la escuela y una propuesta, ¿no? Una crítica y una propuesta. Pertenece a la categoría de, yo le puse teoría crítica. Aunque teoría crítica es un término normalmente usado para especificar un momento de la sociología alemana, la escuela de Frankfurt y así, yo aquí quiero entender teoría crítica por cualquier teoría que haga una crítica de la situación moderna, de la sociedad industrial, de la sociedad actual o contemporánea, ¿no? Puede ser económica, política, cultural, etcétera. Teoría crítica es lo que para mí engloba esto. Y esta, al ser una crítica de la educación, entra dentro de mi concepción de teoría crítica, que, o sea, digamos, ahorita la estoy elaborando como si fuera algo individual, pero es algo que he visto en otros autores, ¿no? Después podría reforzarlo citando algunos autores que hablen sobre teoría crítica, pero en principio me parece que es suficiente por ahora para categorizar el libro. Es un libro crítico, es un libro que va a hacer crítica y además va a ser una propuesta. Ok, continuemos con, esto sería como en la plantilla, voy a regresar a la plantilla a ver si está. Ya respondimos esto, ¿no? Solamente utilicé el título y el prólogo y respondí las 3 preguntas. Ahora vamos con esto de acá, que dice, según tabla de contenido, índices y apéndices, la estructura del libro, los conceptos principales y la relación entre conceptos, ¿ok? Aquí está el índice. Y aquí es donde otra vez tengo que insistir, perdón que insista tanto, pero tengo que insistir en la importancia que tiene trabajar con el índice. Es importantísimo, es clave, es mágico incluso, porque el índice es un mapa, es una cartografía del universo textual del libro. Es una especie de brújula mágica que te puede ir orientando en los diferentes niveles de lectura, grados de abstracción o de generalización del texto. Y tú puedes ir de lo muy específico, una oración específica en una página y luego regresarte a través del índice al cuadro general, al paisaje argumentativo general del texto y zambullirte, salir, zambullirte, salir. Entonces ir manejando estos varios niveles de lectura te va a ayudar a entender el libro en varias dimensiones, a hacerlo más complejo en cuanto al trabajo intelectual que estás haciendo con él. Casi no se responden las preguntas generales de qué trata el libro en lo general. ¿Cuáles son los argumentos, los 3 o 4 argumentos más importantes del libro? Y eso casi siempre, estoy hablando sobre todo ahorita de trabajos de no ficción, ¿no? Y voy a omitir ahorita la ficción para no tardarnos más en hacer especificaciones. Pero casi siempre estos grandes argumentos vienen en el índice, en los trabajos grandes. Entonces, entender el argumento en lo general te ayuda también a entender los argumentos particulares que vienen en los párrafos, ¿no? Entonces, esto es como el mapa, mientras que el texto ya es como ir explorando el territorio. Y la gran ventaja es que tú puedes ir de mapa a territorio una y otra vez, ¿no? Entonces, trabajar con el índice es muy, muy importante. Notemos otra vez que el texto se compone de una introducción, un apéndice que tiene un título, el título es Una lección que hacer, y 7 capítulos. Capítulo 1, ¿por qué debemos privar de apoyo oficial a la escuela? Capítulo 2, fenomenología de la escuela. Capítulo 3, ritualización del progreso. Y aquí tuvieron a bien, ¿verdad? Tuvieron la amabilidad de ponernos también los subcapítulos de los que se componen, si es cuando los tienen, porque fenomenología de la escuela no tiene subcapítulos, al parecer, ni este tampoco, pero los que tienen subcapítulos aparecen indexados, están en el índice, ¿no? Y entonces esto ayuda mucho porque te ayuda a ver cómo se está argumentando el capítulo 3, ¿no? Y lo puedes incluso ir especulando, ir planteando hipótesis sobre el contenido del capítulo cuando tienes te das cuenta, es un poco grande esta división, estos apartados del capítulo 3. El capítulo 3, que se llama Ritualización del Progreso, tiene varios apartados, muchos de los cuales empiezan con el mito, el mito, el mito, el mito, hasta acá el juego ritual. Entonces, esto te da información, hay un patrón. Primero está hablando de mitos, y como uno asume que este es un libro crítico, vamos a asumir que está haciendo una crítica de los mitos, ¿no? Está tratando de desmontar los mitos. ¿De cuáles mitos? Pues
estos de valores institucionalizados, el mito de la medición de los valores, el mito de los valores envasados, ¿no? El mito del progreso que se perpetúa a sí mismo. Y luego posteriormente vemos que cambia un poco la argumentación, ya no deja de criticar mitos y empieza a describir cosas que llama, por ejemplo, el juego ritual y la nueva religión mundial. Aquí entra una lógica. La palabra religión puede sonar incluso extraña porque hasta ahorita estamos hablando de educación. ¿Qué tiene que ver la religión con la educación? ¿Qué tiene que ver lo ritual con la educación? El reino venidero, la universalización de las expectativas, suena ya un poco religioso, ¿no? La nueva alienación y termina con la potencialidad revolucionaria de la desescolarización, que es un título bastante, digamos, llamativo, pero que si lo puedes ver como cómo va haciendo una progresión argumental de este capítulo, comienza desmontando ideas generales y termina proponiendo una revolución de la desescolarización. Entonces, este es un capítulo que parece ser importante como base de su crítica, ¿ok? Eso es lo que podríamos decir ahorita con base en la revisión general del índice. El capítulo 4, espectro institucional, tiene solamente dos apartados. Y el primero es falsos servicios de utilidad pública y el segundo es las escuelas como falsos servicios de utilidad pública. Y aquí puedes ver un patrón que es como lo general a lo particular, ¿no? Te voy a explicar un fenómeno, servicios de utilidad pública y además falsos. Esto me sigue sugiriendo que esto es crítico, porque dice que hay unos que son falsos. Por lo tanto, hay unos que son no falsos, es decir, verdaderos, o pues sí, verdaderos. Y luego, además de que te explique que esto existe, que esto pasa, que te argumente esto, te voy a decir que, o te voy a argumentar que las escuelas son un ejemplo de falsos servicios de utilidad pública. Esto es más general, esto es más particular. Y esto le voy a llamar en el capítulo espectro institucional. Luego, compatibilidades irracionales, un capítulo sin subcapítulos. Luego, tramas de aprendizaje, que también está bastante largo. Comienza con una objeción, sigue la crítica entonces, ¿no? Una objeción puede ser una crítica porque está objetando algo, está oponiéndose. Y su objeción es, de hecho te está nombrando su objeción en el título, ¿a quién pueden servirle unos puentes hacia la nada? Y esto genera varias preguntas, ¿no? Pues son puentes metafóricos, uno se imagina, ¿no? Tal vez no, habrá que ver. ¿Y hacia dónde van? ¿Por qué dice que van hacia la nada? O sea, esta crítica, ¿en qué termina? Lo que sigue después de esta crítica son las características generales de unas nuevas instituciones educativas formales. Aquí parece que da un giro de la crítica a la propuesta, porque está hablando de unas nuevas instituciones educativas formales y hasta ahorita hemos visto que está criticando a las escuelas, que está criticando los puentes que van hacia la nada, que está criticando mitos, que está criticando una nueva religión mundial y ahorita ya empieza a hablar de unas nuevas instituciones educativas formales. Para mí, esto sugiere que en este capítulo hay un giro hacia la propuesta. Ya va a empezar a trabajar con una propuesta. Y lo que sigue es un apartado que se llama cuatro redes, luego servicios de referencia respecto de objetos educativos, y empieza a hablar de servicios. Servicio y educadores profesionales. En el capítulo 3 empieza a hablar de mitos y termina con la potencialidad revolucionaria. En el capítulo 6 empieza objetando algo y termina proponiendo una serie de servicios que da la impresión, así como está avanzando el argumento al parecer aquí, que a partir de la crítica elabora una propuesta, nuevas instituciones, y que esas instituciones tienen formas parecidas a estos servicios, ¿no? Esa impresión daba en principio. Después vamos a ver que se confirma en cierto modo que sí es el caso, ¿no? El capítulo 7, el último, renacimiento del hombre epimeteico. Esta idea de hombre epimeteico era muy curiosa, me causó mucha curiosidad. Así como viéndolo, no me dicen nada, no tengo la menor idea de qué es eso de hombre epimeteico. Hay que meterse al capítulo para saber a qué se está refiriendo con hombre epimeteico, pero suena así como está planteado, que es una propuesta más bien ya utópica, como un nuevo tipo de persona que él estaría tratando de ubicar en una sociedad desescolarizada, uno pensaría, ¿no? Es un tipo de hombre nuevo y este adjetivo de epimeteico, que no dice nada en principio y no reconozco, en principio
puede ser la clave para entender qué clase de nueva persona él está abogando que exista en las sociedades desescolarizadas. Y luego el apéndice, que se llama Una elección que hacer, es un título interesante porque es un poco misterioso. Es como que una elección que hacer, ¿sobre qué? ¿Qué hay que elegir? Illich, dímelo. La enseñanza, este tiene varios, también les digo, un poco largo en cuanto a sus subcapítulos, porque dice que hay una enseñanza oculta en las escuelas, los postulados secretos de la educación, las influencias ocultas en el mercado de la educación. O sea, estos tres me parece que vuelve a la crítica en el apéndice. La escuela, instrumento del progreso tecnocrático, suena crítico, ¿no? Enseñar, instruirse, responsabilidades personales. Esto ya tal vez suena más a una propuesta. Y una tecnología nueva más que una nueva educación, también suena a una propuesta. Y una pobreza libremente consentida, esto suena a que volvió a la crítica, ¿no? En principio eso es lo que más o menos me da a entender el índice. Y gracias a eso, y otras cosas que ahorita vas a ver que le estuve metiendo ya con la lectura inspeccional, corrigiendo, porque tuve que corregir varias cosas, pero con base en eso más o menos llegué a esto, ¿no? La estructura del libro es, el libro se organiza con una introducción, 7 capítulos y un apéndice que digo cómo se titula y pongo la página. Digo que la mayoría de los capítulos son críticos y digo esto porque de los 7 que hay, al menos 4 para mí son críticos. Este evidentemente es crítico. Dice que hay que privar de apoyo a la escuela. Tendría que argumentar por qué y al argumentar por qué está haciendo una crítica a la escuela. Este no queda claro si es o no crítico, entonces no lo cuento. Pero este de ritualización que desbanca mitos y así es crítico para mí al principio, ¿no? Entonces ya tenemos 2 críticos. Aquí estos de los falsos servicios también suena totalmente crítico, ¿no? Falsos servicios de utilidad pública, entonces son 3. Compatibilidades irracionales no suena a si es o no crítico. A mí me suena un poco crítico, pero pues no me queda claro solamente con el título del capítulo, entonces no lo cuento. Pero tramas de aprendizaje comienza con un elemento crítico, está objetando, entonces ese sería para mí el cuarto capítulo de los 7 que hay, sin contar el apéndice que también parece ser crítico porque ve cómo está hablando de... Me permite decir, esta es mi evidencia de detective para decir esta frase. La mayoría de los capítulos son críticos. Incluso el capítulo que trae una propuesta parece ser de nuevas instituciones y el apéndice que también habla de propuestas como una tecnología nueva, están imbuidos de elementos críticos. Entonces yo por eso, y esto refuerza que esta es teoría crítica o que es una crítica social y política. ¿Ok? Espero con esto estar mostrando el proceso de que tampoco me lo estoy inventando, sino que en teoría se va reforzando o se va modificando en función de la evidencia textual. Los conceptos principales que identifiqué hasta ahorita son, primero hice una lista mucho más larga, pero luego la reduje a esta, porque evidentemente, y esto es importante también saberlo, los conceptos pueden ser más o menos importantes en función de más o menos cosas, ¿no? Hay una jerarquía de conceptos por lo general en las obras largas, sobre todo en las obras de filosofía. Algunos conceptos tienen más preeminencia y otros son secundarios. Entonces trato de reducirlo a los principales conceptos. El primero, para mí, evidentemente es desescolarización, que implica otros conceptos secundarios, que es la idea de escolaridad, la idea de escuela. Y podría poner aprendizaje, pero para mí es importante separarlos. Luego, falsos servicios de utilidad pública, me parece que es un concepto porque lo va a definir, o sea, tendría que estarlo definiendo para que pueda demostrar que la educación es un falso servicio de utilidad pública. Por esa razón es que me parece que es un concepto importante, ¿no? De hecho, es algo que yo me imagino que podría citar. Hay la idea de, en alguna discusión posterior, incluso si no es sobre educación, yo podría decir, Iván Illich tiene una idea que él llama falsos servicios de utilidad pública, ¿no? Esa podría aplicarse críticamente a otros elementos de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, para mí es un concepto importante, además de que está en el índice, o sea, tal cual, ¿no? Tramas del aprendizaje es el nombre de un capítulo que además vimos que en la introducción hablaba de tramas educacionales, que me parece que tiene mucho que ver. Y además es el nombre de un capítulo. Entonces me parece que esta idea de tramas de aprendizaje va a elaborarse
como una propuesta, porque eso lo dijo en la introducción, como una propuesta eh, del- de lo que caracteriza a una sociedad no, que está desescolarizada, ¿no? Una sociedad diferente a la sociedad donde la educación es la asistencia obligatoria a la escuela. Me parece un concepto que es irrelevante, por esa razón lo estoy poniendo. Y porque además, si no hay tramas de aprendizaje, hasta donde yo he visto y hasta donde hemos visto en el índice y en la introducción, pues no hay como tal una propuesta alternativa a la escolarización. Entonces, este concepto debe ser importante para que hasta donde lo está poniendo proponga una alternativa y no solamente una crítica, ¿no? Y yo además le estoy diciendo que otro concepto está subordinado a este primer concepto de tramas de aprendizaje y que es el de nuevas instituciones educativas formales. Porque, primero, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué soy detective? Demuéstrame con tu evidencia textual. Pues es un apartado del capítulo tramas de aprendizaje, ¿no? Nuevas instituciones. Y parece ser, si es verdad que esto de los servicios y los 4 redes que él propone después de hablar de las nuevas instituciones, estos servicios forman parte de estas nuevas instituciones. Si eso es cierto, entonces la mayor cantidad de discusión del capítulo 6 es sobre estas nuevas instituciones, ¿no? O sea, le dedica la mayor cantidad del tiempo a definir o caracterizar estas nuevas instituciones, si es que estas nuevas instituciones son los servicios que están aquí citados. Si no es cierto, pues ya fue, tengo que corregir esto. Pero si sí es cierto, me parece que sí se mantiene esta jerarquía conceptual, ¿ok? Luego, la idea de hombre epimeteico me pareció que era importante como un concepto, porque le dedica un capítulo, entonces debería ser relevante en algún sentido, ¿no? Y no es la primera vez que un filósofo crea un nuevo tipo de hombre, digamos, para poder explicar sus teorías o sus modelos del mundo. Ya hemos tenido en teorías más formales toda esta idea de, por ejemplo, el eh, Homo Videns, que es una obra de Sartori, me parece, de Giovanni Sartori, un sociólogo crítico italiano. Homo videns es un tipo de hombre, o sea, esta tradición de caracterizar al hombre de cierta forma para elaborar una teoría crítica, pues es algo que no se hace, no se ha hecho, se ha hecho en varias ocasiones. Por lo tanto, yo creo que esta idea de hombre epimeteico debería ser un concepto al que prestar atención y además es un capítulo, o sea, es el título de un capítulo. No le dedicarías un capítulo completo a un libro si no consideraras que exponer esto sea importante, ¿no? Vamos a ver si es cierto cuando leamos. Luego, esta idea del programa oculto, por el momento me la voy a saltar porque no aparece tan claro en el índice. Esto lo añadí yo después, cuando fui haciendo otras lecturas. Lo único que ahorita me causa, digamos, una sugerencia son lo que viene en los apéndices, la enseñanza oculta de las escuelas, los postulados secretos de la educación, las influencias ocultas en el mercado. Eso es lo que me ha... pero por ahora no lo voy a tratar, sino que voy a tratar después. Porque esto lo añadí después, cuando ya hice lectura más. No aparece en el índice. Capitalistas del conocimiento tampoco aparece en el índice. Y tampoco esta idea de mito del consumo sin fin, que aparece en el capítulo 3 pero no es el nombre de ningún capítulo. Entonces, estas tres cosas yo las añadí posteriormente cuando hice el escaneo de páginas, ¿ok? Entonces, esto es importante. Hasta antes de esto, estos eran mis conceptos principales con el índice, ¿de acuerdo? Ok, los voy a volver a poner. Luego, relaciones entre conceptos, pues estas son las que en principio tengo. Educación versus escolaridad. Para mí es importante porque me parece muy obvio que para Illich la educación y la escolaridad son cosas diferentes y que la escolaridad no es buena para la educación, incluso se opone a la educación, a juzgar por la frase que aparece en el índice, que dice que, miren, para que no digan que me la invento, el derecho a aprender, que es un poco la idea de educación, ¿no? Como derecho, se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela.
¿Qué quiere decir restringido? Que se limita. El derecho a aprender está limitado, está como así, como si estuviera encadenado a la obligación de asistir a la escuela. Entonces, por eso yo digo que mientras más ejerzas tu derecho a aprender, menos es útil la obligación de asistir a la escuela. Me da esa impresión de que es parte de la tesis de Illich, ¿no? Entonces, por eso creo que son conceptos que se tienen que oponer, que se explican en oposición entre sí. Y luego esto de la escuela activa que no aparece en el índice hasta ahorita, pero después aparece, ¿no? La desescolarización es una revolución. Esto sí aparece en el índice, ¿no? Vamos a bajar al índice. Y acá dice, pues, la potencialidad revolucionaria de la desescolarización. Para mí esto es una relación entre conceptos de desescolarización y revolución. Y luego puse esto que se va a ver más claro, no lo había añadido hasta que hice una lectura más de escaneo de páginas. Entonces no lo voy a omitir por ahora, pero básicamente se refiere a por qué es una revolución la desescolarización. Debe haber alguna razón por la cual él crea que es algo tan profundo, ¿no? Como una revolución. Por profundo no quiero decir como tan transformador, porque las revoluciones son por concepto, o sea, por definición, son transformaciones radicales, ¿no? Entonces, si él dice que hay potencialidad revolucionaria en la desescolarización, está hablando de algo fuerte, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste eso fuerte? ¿Por qué sería tan fuerte cambiar la desescolarización? Cambiaría la sociedad por completo, ¿no? Tal vez por eso se llama así. Una sociedad desescolarizada sería un tipo totalmente nuevo de sociedad. Todo esto lo estoy pensando en voz alta y lo estoy articulando. Todavía no hemos hecho ni la inspección en el capítulo 1, ¿ok? Pero más o menos lo vas articulando cuando vas pensando por qué está haciendo esto, por qué lo pone acá, si lo puso acá, entonces puede ser por este lado, y tomándote muy en serio lo que puso en la introducción, asumiendo que no se va a contradecir, evidentemente, ¿no? Después veremos eso de cómo tratar contradicciones en los textos cuando veamos lectura analítica, pero por ahora, y me parece que es una buena forma de tomar un libro, asumir que el autor se tomó la molestia de ser consecuente con sus argumentos, ¿no? Y no arrojarlos a lo tonto. En principio, creo que esa es una buena forma de proceder con un libro, pero también tomando conciencia de que no siempre pasa. ¿Ok? Luego, es basado en la siguiente parte de la columna, sería esto de acá, ya es la lectura un poco más sobre el texto, los primeros y los últimos párrafos y el escaneo de páginas. Estas dos cosas yo siempre las hago juntas. O sea, yo voy leyendo, leo el primer párrafo y luego voy escaneando y me sigo así hasta que termine el capítulo. Entonces eh, porque te pide que hagas más o menos las mismas cosas. Primero que identifiques argumentación o proposiciones generales y luego que te digas cómo están fundamentadas o cómo se desarrollan esas argumentaciones. Entonces, esto de hecho lo hice después acá abajo en los resúmenes, ¿no? Em, que ahorita te voy a mostrar cómo sucedió. Entonces, esto lo pasé para acá abajo. Y además cuando hice este escaneo, ahora te voy a decir cómo lo hice, fue añadí esto de acá, como en los argumentos principales. Entonces fui enriqueciendo lo que ya había creado para que pues, tuviera un poco más de sustancia, ¿no? Eso fue más o menos lo que me salió de la revisión general. Debo decir también que hice prácticamente todo al mismo tiempo. Hice estas dos cosas al mismo tiempo que la lectura superficial. Para mí fue como o sea, me tengo que seguir y lo combiné. Pero al final sí debería poder contestar estas dos preguntas, esta pregunta y el resumen, ¿no? Eh, entonces, ahorita antes de pasar, ahorita vamos a discutirlo en los resumen de los capítulos, pero primero tenía que contestar si me gustó o si me es útil o si lo seguiría leyendo. Y mi respuesta fue sí, porque tiene una crítica original y una propuesta interesante. Recuerdo que, o sea, yo entiendo este libro como una crítica sobre todo y también una propuesta. En general, eso es de lo que habla. Si alguien me pregunta, en general, ¿de qué habla la sociedad desescolarizada de Iván Illich? Yo diría, es una crítica a las sociedades con escuelas y es una propuesta que te dice alternativa. ¿Qué puedes usar en lugar de escuelas? Para mí, eso es como en general, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que tiene una crítica original y además creo que la crítica es original porque no se basa en una
teoría previa o en una escuela previa, o sea, retoma de muchas cosas, pero por ejemplo no se basa totalmente en el marxismo, ni en realidad no se basa como tal en el marxismo, como sí hace la escuela de Frankfurt en teoría crítica. Entonces es una crítica interesante y la propuesta también es interesante. Todavía no voy a llegar a eso. Hasta ahorita parece esta idea de tramas de aprendizaje, ¿qué será eso? Es intrigante. O esta idea de una nueva institución educativa, esta idea de educadores profesionales, pues parece que son maestros, ¿no? Pero si la sociedad está desescolarizada, no podrían ser maestros porque en teoría o el concepto clásico típico de maestro, pues es el que trabaja en una escuela. Entonces tendría que ser otro tipo de profesión, ¿no? O de profesionalización. Ambas cosas me parece que todavía son vigentes para el siglo XXI, a pesar de que este libro habla del siglo XX, de los 60s y los 70s. Eso es mi respuesta. Y luego ya, como tal, voy a pasarme un poquito acá. Como les digo, hice un escaneo general, me pasé alto la introducción, empecé en el capítulo 1, leí los primeros dos párrafos, hice un remarcado, un resaltado de algunas cosas interesantes. ¿Por qué debemos privar de apoyo a la escuela? Entonces fui leyendo, ok, lo más rápido, en mi caso particular, personal, me interesa así leer rápido. En ese momento, en parte porque me estaba grabando para hacer el video, pero también porque muchas veces tengo que leer 2 o 3 libros inspeccionalmente, ¿no? Y más o menos yo me tardé unas 2 horas, yo creo, entre la grabada, hablar en voz alta y así, en hacer la inspección general, desde el principio, desde lo del título, hasta que hice esto de acá abajo, ¿no? Unas 2 horas, tal vez dos, no más de 2 horas y media en definitiva, y fue una revisión general completa de todo el libro. Me pareció pues un buen tiempo, eh, pero no he hecho una lectura analítica. Ojo, esto es importante, ¿eh? O sea, ¿eso significa que leí el libro? Pues no lo sé. No vamos a filosofar hoy en eso, pero sí es importante hacer notar que esto es rápido, ¿no? De hecho, en la plantilla te están sugiriendo 20 y 20 minutos. Yo me tardé, no 40, yo creo que sí me tardé al menos 50 minutos en la lectura general, pero también porque estaba grabando, ¿no? Entonces, pero la lectura es base, o sea, si vas leyendo, aquí tienes que leer, o en mi caso, intenté leer rápido, ¿no? Leer con pocos saltos, iba leyendo, aquí en los párrafos, y sobre todo es importante entender también la arquitectura informativa, no solo del texto, sino del párrafo. Los párrafos eh, sirven al edificio textual, ¿no? Los primeros párrafos sabemos que son introductorios y hay muchos tipos de introducir un argumento, ¿no? A veces y lo iremos viendo también en lectura analítica, no me quiero clavar mucho en eso, pero la idea general es que hay diferentes formas en las que los autores introducen sus ideas y conforme más experiencia tienes leyendo, pues más vas identificando los estilos, ¿no? Muchos de ellos son, por ejemplo, a través te ponen una anécdota y luego te explican cómo la anécdota explica un concepto más bien teórico o la idea general o un argumento, ¿no? En este caso, eh, empieza con la crítica, básicamente, pero desde una perspectiva más concreta, porque habla de cómo los estudiantes tienen intuitivamente la noción de cómo las escuelas los dañan y empieza a decir que los adiestran, ¿no? Que eso implica una nueva lógica, se le escolariza para confundir enseñanza con saber, ¿no? Promociona el curso siguiente con educación, diploma con competencia y fluidez con capacidad para decir algo nuevo. Aquí empieza la crítica fuerte. Para mí lo más importante de este párrafo fue esto de aquí, ¿no? En estos ensayos mostraré que la institucionalización de los valores conduce inevitablemente a la contaminación física, a la polarización social y a la impotencia psicológica, ¿no? 3 dimensiones en un proceso de degradación global y de miseria modernizada. Eh, Espérenme, déjenme. Esto creo que sí es importante, yo lo pondría así. Habla del currículum oculto de la escuela, entonces lo voy leyendo, digo, esto es importante, lo subrayo, eso es algo que tú harías, me imagino, muchas personas lo hacen, o sea, subrayan, marcan el libro, etcétera. Ahorita voy a hacer un resumen, pero quiero decirte cómo lo fui leyendo, ¿no?
Algunas cosas ya dije, bueno, esto ya, y me lo empecé a saltar mucho más rápido al grado de casi leerlo solamente de manera muy superficial, o sea, demasiado por encima. Por ejemplo, cuando empiezo a hablar del caso de Estados Unidos, digo, ok, esto es un caso particular que después le vas a ayudar a llegar a una conclusión, pero por ahora el caso particular no me interesa, entonces me lo voy a ir saltando. Aquí este capítulo empieza con esto de estadounidenses, miembro de la Suprema Corte gringa, evaluar programas de ayuda, o sea, sigue hablando del caso, ¿no? Este fracaso, habla de un fracaso en Estados Unidos, tres explicaciones, critica esas explicaciones, habla de la financiación a la escuela, ¿no? Entonces todo esto por eso no tiene subrayados porque dije, no, esto no. Termina una conclusión más o menos. Esto recuerdo que lo había marcado, no sé por qué no quedó. Y es como una de sus conclusiones, ¿no? Que habla de la desigualdad, cómo la educación, como está institucionalizada, pues reproduce la desigualdad económica también, aunque pretende hacer lo contrario, pretende reducir la desigualdad, pero en realidad la produce. Y este es el caso de análisis en un país como Estados Unidos, que él considera, y en ese momento el discurso es de primer mundo, ¿no? Y luego también va a empezar a hablar de otras naciones, países víctimas de la pobreza clásica, América Latina, México, Brasil, Argentina. O sea, no solo está en Estados Unidos, sino está moviéndose por experiencias. Incluso habla del caso de Cuba, que no solo es un país, digamos, latinoamericano, sino es un país con una experiencia política diferente, que él no va a dejar sin criticar. Eh, Esto es importante en el futuro. La escuela igual y obligatoria para todos debería reconocerse por lo menos como algo económicamente impracticable, ¿no? Y empieza entonces aquí a hacer un análisis económico de lo que cuesta educar a una persona en sociedades como Estados Unidos, como Cuba o como México. Y hay algunos párrafos que son rudos, que tienen ya la proposición o la propuesta crítica, ¿no? Eso es lo que voy marcando. Y así, ¿no? Me voy. Me he seguido, me he seguido, me he seguido. A veces vuelve a los ejemplos, vuelve al análisis concreto. eh, ¿No? Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Me voy bajando. Lo voy bajando. Reviso las partes iniciales, las partes finales. A veces leo todo el párrafo, a veces no. A veces lo trato de leer rápido. A veces cuando veo que encontré algo importante, me detengo. No me interesa ahorita en los detalles específicos. Solo me interesa identificar los puntos clave, porque lo que me interesa es leer para la información. Eso es la lectura inspeccional. Capítulo 2, fenomenología de la escuela que no tenía idea. Bueno, así me fui. Y gracias a eso llegué a estos resúmenes, ¿ok? Te los voy a poner ya acá. Este, ¿Por qué debemos privar de apoyo oficial a la escuela? Hice dos párrafos de resumen. La escolarización, con su currículum oculto, ha traído más problemas que soluciones. Sobre todo, es uno de los principales modos de reproducción de la desigualdad de clases. La universalidad de la educación por medio de la escuela obligatoria es económicamente inviable y te pongo la página donde podemos demostrar esta afirmación según Illich. Pon la página. Poner la página es importante, no solo para la gente que va a la escuela, porque te va a ayudar después a volver y a revisar. Como detective necesitas indexar muy bien de dónde sacas las cosas. Y en el caso de la lectura, el número de página, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos es importante. También el remarcado es importante porque el remarcado, ojo, si lo notaste, no lo estoy usando como que, remarcado, ya remarqué, ya leí. No, lo estoy usando más bien como el remarcado me va a dar evidencia para poder yo hacer afirmaciones. El remarcado no es signo de que ya leí el libro, es signo de que me va a sostener una afirmación que yo puedo hacer sobre el libro, ¿ok? El currículum escolar se usa para determinar quién sí puede pasar la valla, entre comillas, página 201, y asignar el rango social. Hay que eliminar la discriminación por grado de escolaridad. Incluso, esto no lo puse, pero incluso para acceder a un trabajo. Esto es muy radical porque lo que Illich está diciendo es que no deberían pedirle a la gente una escolaridad mínima para trabajar. Y es una discusión fuerte, ¿no? Luego, en capítulo 2, fenomenología de la escuela,
tuve tres pequeños parrafitos. El primero es, la escuela es definida como, y él hace una definición que está en la página 213, el proceso que especifica edad, se relaciona con maestros y exige asistencia de tiempo completo y un currículum obligatorio. La escuela se compone de una edad. Los niños son sujetos de escolarización. Mientras más crecemos, más grados debemos obtener para aumentar la probabilidad de movilidad social. Página 214. El rol del profesor como custodio, como moralista, como terapeuta, ¿no? Esto es algo que él desarrolla en la página 219 y la escuela es un servicio y el estudiante un consumidor. Esa es su teoría más o menos de fenomenología de la escuela. Luego, ritualización del progreso, fue más largo. La escuela, con los títulos, da poder a quienes los detentan, pero a la vez los pone al servicio de las clases dominantes, porque te valoran tu título en la medida en la que eres capaz, gracias a él, de generar riqueza en la sociedad o de ser productivo, etcétera, ¿no? Estos valores específicos que al final no te vuelven dueño de no necesariamente de una clase dominante, sino pues, muchas veces al servicio. La idea del progreso a toda costa se basa en el mito del consumo sin fin, que esto es algo que debí poner sobre, que asume que todo lo que se produce tiene algo de valor y por tanto produce su demanda. La existencia de escuelas produce su demanda. Entonces se asume que necesitamos educación porque existen escuelas y existen escuelas porque se asume que necesitamos educación. Es el mito del consumo sin fin. El autodidactismo, por lo tanto, o sea, aprender por ti misma o por ti mismo está muy desacreditado y nadie lo toma en cuenta como algo importante o algo valioso. Aquí empieza una crítica fuerte que me interesa. El currículum es el envase de la escuela, así como el envase de la Coca-Cola o de los productos en las sociedades mercantilizadas. El currículum es a la escuela lo que el envase de la Coca es al refresco, ¿no? Es una analogía. El mito del consumo sin fin, que ya lo definimos acá, como lo que si algo está producido es porque debería tener valor y por lo tanto produce su demanda. Ese mito equivale al de la vida eterna en el cristianismo. Y la escuela es la nueva religión. Entonces cuando dices, ah, ok, así es cuando él está hablando de página 228 a 231, eh, estas creencias, como si fueran credos del mito del consumo sin fin, llevan a que ciertas instituciones como la escuela aparezcan como si fueran iglesias, ¿no? Yo sé que Illich fue sacerdote católico y que tuvo problemas con la iglesia, entonces entiendo por qué él puede hacer esta analogía sobre la religión. Y es donde cuando ves el índice dices, ¿por qué habla de religión? En realidad está hablando de una analogía, ¿no? La alineación consiste en la separación de las personas de su orgánica capacidad de aprender e instruir, poniéndola en manos de la escuela y de su programa. Y luego dos puntos, cita, la escuela prepara para la alienante institucionalización de la vida al enseñar la necesidad de ser enseñado. Página 234. Ese es mi resumen de ritualización del progreso. El capítulo 4, espectro institucional, tiene tres parrafitos. Hay una institución manipulativa, contraproductiva, que crea una necesidad artificial, una adicción o dependencia mediante la manipulación, y hay una institución convivencial, existe para usarse más que para producir algo. El espectro de estas instituciones va de derecha a izquierda respectivamente. La institución manipulativa está a la derecha del espectro, la institución convivencial está a la izquierda del espectro. Aquí es inevitable pensar en el espectro de lo político, ¿no? De derecha a izquierda. Eh, Hay falsos servicios de utilidad pública, como las carreteras, que todos pagamos, pero que benefician solo a una clase de personas, que son los propietarios de automóviles. En contraste, el servicio de correo o la infraestructura telefónica pueden beneficiar virtualmente a cualquiera. Entonces aquí es un poco está más elaborado por Illich, aquí está muy burdo si quieres, pero la idea es que si tú no puedes pagar un auto, sobre todo en los 70s que estás escribiendo Illich, ojo ahí también, ¿no? Porque ahora uno podría decir, no, pues es que hasta crédito salen. Y son problemáticos los autos para Illich también. Pero bueno, el chiste es que solo los propietarios de autos se benefician de las carreteras, aunque las carreteras eh, son pagadas por impuestos de todo el mundo, ¿no? Eh, o empresas que hacen transportes de logística. Pero
hay otros servicios que benefician a más, aunque también todos los pagan. Entonces, los servicios que benefician a pocas personas, pero que todos pagan, son falsos servicios de utilidad pública. La escuela es un falso servicio de utilidad pública. Las escuelas convierten la inclinación a desarrollarse y aprender en demanda de instrucción, demanda en un sentido mercantil, para Illich, ¿no? Como oferta y demanda. El costo de educar a una persona universitaria es muy alto y contribuyen a él muchas personas, pero no se benefician de él más que quien tiene el diploma. Eso es básicamente hasta lo que yo entendí, ¿verdad?, del argumento de Illich. Luego el capítulo 5, compatibilidades irracionales, utiliza el ejemplo de un cuento de Borges sobre la clasificación del emperador chino. No recuerdo ahorita el título del cuento, se los pongo después en la descripción, pero aparece en la página 253 de esta edición de Illich. Cuando una lógica burocrática se impone, las personas que la encarnan tienden a reproducirla, a hacer que se cumpla y que se vea como natural. Y aquí lo que quiere decir también es que las escuelas, se asume que las escuelas son necesarias, incluso naturales, entre comillas, por la compatibilidad irracional, que es el nombre del capítulo. Este concepto es lo que se explica en este ejemplo del cuento de Borges, que donde el emperador clasifica a los animales utilizando categorías totalmente arbitrarias y en un sentido lógico absurdas, pero que son operativas porque en virtud de la autoridad del emperador. O sea, mientras el emperador las utiliza, las categorías son funcionales, aunque sean ilógicas o irracionales, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, aunque sea irracional que las escuelas existan porque son falsos servicios de utilidad pública, el problema siempre se entiende en términos de que necesitamos más escuelas porque son necesarias. Esa es un poco la crítica a la que está llegando Illich, ¿no?, con compatibilidades irracionales. Y luego dice que la salida, o sea, para resolver el problema, necesitamos estructuras que permitan a cada quien autodefinirse en su aprendizaje y al mismo tiempo contribuir al aprendizaje de los demás. Y entonces ya por esa razón llega a tramas del aprendizaje, que hasta ahorita es mi capítulo favorito, es un capítulo increíblemente estimulante intelectualmente y todo vale la pena gracias a este capítulo, llegar a este capítulo, ¿no? Porque sí, en efecto, es un capítulo de propuesta, él propone alternativas a la escuela. Y luego dice que un buen sistema educativo proporciona tres cosas, voy a quitar el acceso permanente y vitalicio a los recursos para aprender, ¿no? O enseñar. Por ahora voy a poner ambas. Dos, capacidad de compartir lo que sé con quienes quieran aprenderlo. Y tres, que cualquiera pueda dar a conocer su argumento si quiere debatir un tema. Para él, estas son las tres condiciones de un buen sistema educativo. Luego dice que la tecnología debería orientarse a permitir esas tres cosas. Las redes que él propone, recuerda el índice que está hablando de varios sistemas de redes, pretenden resolver la facilitación de estas reglas mediante estos servicios que él propone. ¿Recuerda los servicios? Voy a poner otra vez el PDF y voy a ponerte el índice. Otra vez el trabajo con el índice. Voy a estar regresando el índice. Dice 4 redes, servicios de referencia respecto de objetos educativos, es el acceso permanente y vitalicio a los recursos materiales para poder aprender, ¿no? Servicios de habilidades, capacidad de compartir lo que sé con quienes quieran aprenderlo. Servicio de búsqueda de compañero, está también en esta y acá, ¿no? Cualquiera que pueda dar a conocer su argumento, debatir un tema. Y educadores profesionales también. Que en resumen se refiere a esto, redes de acceso libre a las cosas para aprender, cosas materiales o inmateriales, centros de habilidades o una idea más radical que me encantó, que le llama bancos de habilidades contra la falsa escasez de habilidades, que es básicamente la idea de que te dan un crédito inicial para aprender las cosas básicas de manera gratuita, las habilidades más importantes, leer, o sea, literacidad, y luego numeralidad, me parece que se llama el concepto de aprendizaje de matemáticas,
y otras habilidades importantes, relevantes para también tu contexto regional, ¿no? Histórico, como persona que estás ubicada y vives en un lugar específico con necesidades específicas. Esas habilidades básicas es un crédito universal para todo el mundo. Luego, si quieres aprender más y especializarte más en cosas más avanzadas, puedes ganar créditos a través de tú enseñar algo, tú compartir lo que sabes. Y mientras más compartas lo que sabes, más créditos te dan para que tú aprendas cosas más avanzadas. Y esto en antropología le llamamos economía del don. Eh, Hay mucho material sobre eso en antropología, pero es básicamente una economía que se basa en dar y en la reciprocidad. Entonces es una propuesta bastante interesante para profundizar en ella. Ahorita no estoy profundizando en ella, nomás la estoy diciendo así de rápido, ¿no? Grupos de iguales en aprendizaje, es decir, yo juntarme con mis pares para decir vamos a aprender algo juntos y luego una idea de relación personal parecida a la idea del maestro, tal vez un poco en la recuperación de esta idea de las escuelas griegas de filosofía, donde ¿no? había un maestro y algunos aprendices que después a su vez se volvían maestros, así, ¿no? Como en la parte de educadores profesionales, era más esta idea de recuperar una relación más personal o más directa o más socialmente inmediata entre el maestro como una persona que sabe más que tú y te va a ayudar a enseñar, o también como una persona facilitadora de la educación. Aquí habría que revisar con más detalle esta concepción de maestro, ¿no? Porque evidentemente la pedagogía o las ciencias de la educación pues tienen mucha discusión también sobre eso. Bueno, ahí termina. Y finalmente, esta idea del renacimiento del hombre epimeteico parece que tiene que ver con que Epimeteo era un personaje griego, el esposo de Pandora, la que abrió la cajita, y además era el hermano de Prometeo, el que en el mito le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres y por lo tanto lo castigaron al ser devorado todos los días por un buitre, ¿no? Illich analiza este relato en un sentido, pues, digamos, original, porque, bueno, Pandora, en principio, para él no solo era una persona que abrió una caja con todos los males, sino también era la dadora de todo. Y sobre todo un personaje relacionado con la esperanza. En el mito de la caja de Pandora, la esperanza es como el valor que redime un poco o da una solución al mito de desatar todos los males, ¿no? Y Epimeteo era su esposo y además era hermano de Prometeo, quien robó el fuego a los dioses. Por fuego suele entenderse también esta idea de la racionalidad, ¿no? De la ciencia. Entonces, Illich usa este relato para criticar la mirada prometeica de la modernidad, que es una mirada tecnocrática. Que una mirada tecnocrática es, si algo es técnicamente viable, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No importa que esté mal en términos de que va a destruir al ambiente o no es conveniente para la humanidad, no importa. Si es técnicamente viable, hagámoslo. Un poco ahí va su idea, si no estoy entendiendo mal, de la tecnocracia, ¿no? Roba el fuego, ¿no? La razón o la técnica y por ello es castigado. Mientras que Pandora originalmente era la diosa dadora de todo y una mujer cercana al mundo natural. El hombre prometeico libera un fuego prometeico, no epimeteico, ojo. O sea, Prometeo y el hombre prometeico, el que sigue el modelo de Prometeo, libera un fuego que no puede controlar y que se basa en el manejo de expectativas. En contraste, y de hecho voy a poner, en contraste, el hombre epimeteico, en virtud de su relación con Pandora, está más cerca de la naturaleza y de la esperanza, no de la expectativa, sino de la esperanza. No nos interesa manejar expectativas, no, sino la esperanza. Aunque colabore con Prometeo en el uso del fuego, ¿no? Entonces básicamente la idea es, deberíamos tener una humanidad que valore más la relación con la naturaleza y con otros seres que el fuego, ¿no? O sea, que esta idea del fuego que después no se pueda controlar, que estemos más cercanos con esto. Y esta es un poco la idea del hombre epimeteico. Luego en el epílogo hace lo que les comentaba, esta idea de que las escuelas tienen un programa oculto, que comparten cosas en común que lo reflejan, no importa qué estudies ni cómo lo estudies, en general los currículos, que son los envases,
Tienen un programa general que es crear a los hombres que van a servir a la sociedad, en lugar de crear personas que desarrollen su máximo potencial. Ese es el programa oculto, muy a grandes rasgos, ¿no?, de lo que aparece en el epílogo. A pesar de que se reforme el método o la didáctica, esas mejoras son muy estrechas porque no atacan el programa oculto. Entonces, hay muchas escuelas que tienen programas de niños en libertad y de niños que participan y de educación activa, pero estos programas no dejan de ser programas escolares. Es decir, no resuelven el problema de que la escuela es un centro de eh, pues que tiene que implementa el programa oculto, que crea personas para un servicio en lugar de crear personas autónomas. Entonces, no importa que reformes los métodos, si no reformas el fondo, ¿no? Nunca va a servir para nada. Son mejoras estrechas, ¿no? No resuelven el problema realmente. Esa es un poco la idea. Y bueno, ya después de eso pude hablar de este programa oculto de la escuela, que es un concepto del que habla a lo largo de todo el libro, no hay un capítulo, y que lo relaciona con la mercantilización, con la idea de la escuela como mercancía. El programa oculto consiste en adquirir competencias que la sociedad reconoce como útiles, en lugar de adquirir competencias que yo reconozco como importantes para mi desarrollo humano. La idea de que tengo que suceder con determinadas edades, o sea, conforme voy creciendo, tengo que ir tomando cursos graduados y los diplomas, ¿no? La idea de que hay un prejuicio y una discriminación en unas personas y un ensalzamiento de otros en virtud de que poseen títulos escolares. Esto es parte del programa oculto. Y la idea de que el juicio de una persona debería determinar qué y cuándo debe aprender otra persona. Eso es la idea del programa oculto, ¿no? Capitalistas del conocimiento son las personas que acumulan diplomas y grados y gracias a eso se constituyen una nueva clase de personas, la clase de personas que tiene conocimientos diplomados o certificados, que gracias a eso, no crees que nomás es el certificado, sino, como bien seguramente lo sabes, gracias a eso acceden a puestos mejor remunerados, trabajos con más prestigio, ¿no? Y por eso se convierten en una clase nueva, ¿no? La clase de capitalistas del conocimiento y el mito del consumo sin fin, que ya lo expliqué. En fin, espero que porque ya seguramente ya llevo muchísimo tiempo. Bueno, pues no hay de otra, amigos. Muchas gracias si llegaste hasta acá. eh, por escuchar la sesión de hoy. Por más que intenté, esta es, no sé, tal vez la quinta o la sexta vez que intento grabarlo, siendo lo más breve que puedo, creo que no puedo. Y no quisiera resistirme en exceso a esta extensión de tiempo, porque leer pues requiere tiempo y los textos para discutirse requieren tomarse el tiempo. Entonces, entiendo que sea difícil a veces darle un seguimiento a una lectura o algo, digamos, largo, como un libro, pero por otra parte, me parece que estaría negando el propósito de este canal si me obsesionara demasiado con que los videos fueran cortos. Lo voy a dejar entonces así. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu paciencia y tu constancia. Espero que te haya sido útil el ejercicio em, y espero que a las personas que les interese Iván Illich, pues no sé, les ayude en algo. Si encontraron alguna hipótesis que está equivocada en lo que dije, les agradecería mucho si me corrigen en los comentarios y me pongan evidentemente la evidencia de por qué estoy mal, ¿no? Para que yo también pueda mejorar mi interpretación de la obra de Illich. Dicho esto, creo que ya voy a terminar entonces la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo, diciendo que si les gusta el video y lo que estoy haciendo aquí con estos programas de compartir mi conocimiento, eh, poco, mucho, bueno, malo, lo que sea, compartan el video, que es lo que más me interesa, que el video se comparta. Si quieren suscribirse y darle like, también es bienvenido. Y por otra parte, que los videos de este canal sigan esta filosofía de que tienen que ser gratuitos, tienen que ser abiertos y tienen que ser libres. Por eso siempre están en una licencia de Creative Commons, lo que quiere decir que tú puedes hacer lo que quieras con ellos,
recortarlo, bajarlo, resubirlo, usarlo en alguna otra cosa, en algún otro material. No importa, eso es libre siempre y cuando atribuyas la autoría original. Y si quieres apoyar al canal de manera más directa, puedes comprarme un café, que me gusta mucho, utilizando el link de Buy Me a Coffee que te dejo en la descripción. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.